Vamos a mirar algunos aspectos acerca de nuestro Padre, acerca de la iglesia, acerca del entorno al cual nos acercamos con nuestra fe. Vamos a mirar diferentes historias para poder mirar también diferentes aspectos acerca de nuestro Dios. Primero que todo, vayamos a Números, capítulo 22, versículo 26. Dice: y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, había una burrita ahí, esa burrita vio al ángel de Jehová y se echó debajo de Balaam. Balaam era una persona que iba sobre la burrita y era una persona que había desviado su camino. Era una persona que estaba en desobediencia delante del Señor. Entonces la burra pudo ver al ángel de Jehová, pero Balaam no veía al ángel de Jehová. Entonces la burra no avanzó. Y Balaam se enojó y la azotó con un palo. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? Le dijo la burrita a Balaam: ¿que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y Balaam pudo ver ¿a quién? Al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam entonces hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte. ¿Por qué? Porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Amén. Esta es una historia muy interesante. Ahí nosotros solamente leemos un fragmento y dejamos a disposición de los hermanos que puedan leer la historia completa. Recuerden que eso está en Números 22. Estos acontecimientos o estas historias que vamos a ver, recuerden que es para mirar ciertos aspectos acerca de nuestro Dios. Ahí el ángel de Yahvé es efectivamente nuestro Señor Jesús. Miremos ahí en Jueces 13:18, puede ser desde el 17. Entonces dijo Manoa al ángel Yahvé: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Hoy traje
unos libritos, se llama Salidas Teofánicas del Ángel Yahvé, el Hijo de Dios, unigénito del Padre. La persona que quiera adquirir el librito me dice y yo le hago llegar, pues para que miren esas curiosas apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor Jesús está en el camino de las personas. Y el Señor Jesús muchas veces tiene su espada. Y nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras que la espada es la palabra de Dios y que es cortante. Incluso hay un pasaje donde el Señor Jesús dice que cuando Él venga no va a juzgar Él, sino todos van a ser juzgados por su palabra. Este episodio de necedad, este episodio de desobediencia que tenía Balaam, eso es una tipología del camino que podemos llevar algunos de nosotros si decidimos inclinarnos a la perversidad, porque el Señor ahí utilizó esa palabra. Dijo, tu camino es perverso delante de mí. El Señor Jesús está en nuestro camino. Y el Señor Jesús está dispuesto a permitir que la palabra nos juzgue. Por eso hay tanta dirección de parte de nuestro Dios a través de las Escrituras, para que nosotros nos acojamos al nuevo pacto, para que nosotros nos acerquemos a la gracia, ¿sí? Para que cuando venga el juicio sobre nuestras vidas, ese juicio lo reciba ese hombre en esa cruz. Porque lo que sufrió ese hombre en esa cruz, él no lo merecía. Él estaba pagando eso por los injustos. Ese era un castigo que venía hacia nosotros y Él se interpuso entre el castigo y nosotros y recibió el daño. Por eso Él nos aconseja, y no solamente que creamos a ciegas, sino Él nos muestra, Él nos dice, aquí pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Pongo a los cielos como testigo y les enseño cómo es la muerte, les enseño cómo son las trampas del mundo, les enseño cómo es la vanagloria de la vida, les enseño cómo esas felicidades del mundo son vacías, son pasajeras, y les enseño las riquezas inescrutables de mi Hijo. Les enseño la herencia en Cristo, el reino que está preparado para nosotros, la verdadera comida, la verdadera bebida. Les enseño la vida eterna. Les enseño la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que permanece en la tribulación. Les enseño cómo soy yo y cómo se forma mi carácter en cada uno de ustedes, dice Dios. Entonces, Él poco a poco nos va llevando y nos va atrayendo con lazos de amor. ¿Para qué? Para que en el día de Jesucristo no vayamos a salir mal librados a causa del juicio venidero. Que si uno se pone a buscar referencias acerca de ese juicio venidero, ahí sale media Biblia, porque el Señor hace mucho énfasis en eso. Números capítulo 16, 27, leamos desde el 27. Dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Mi hermanos, ahí ese es un panorama tremendo. No sé si alguno de ustedes recuerda la rebelión de Coré. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. El pueblo de Israel había visto señales y maravillas. El pueblo de Israel estaba siendo dirigido por Dios, pero a través de Moisés. Entonces Moisés estaba dando las directrices. Moisés estaba organizando a su pueblo, pero era Dios a través de Moisés. Moisés era un hombre que estaba en obediencia y en sujeción al Señor. Hubo personas distinguidas
que les parecía que todo estaba bien, pero les incomodaba que Moisés se enseñoreara de ellos. Incluso a veces decían, no basta que nos hubieran sacado a morir al desierto, como ahora para que vengas tú a enseñorearte de nosotros. ¿Tú quién eres? O sea, tú adoras a Dios, tú amas a Dios, pues yo también amo a Dios y yo también lo adoro. ¿Tú por qué tienes que enseñorearte de nosotros? Y se armó un grupo. Empezaron entre ellos a armar una rebelión, algo muy similar a lo que ocurrió en el cielo con Lucifer. Lucifer se empezó a mover entre los ángeles y logró convencer a la tercera parte de los ángeles para estar en contra del Dios mismo. Lo mismo empezó a hacer Coré, y esa fue la rebelión de Coré. Aquí dice en el versículo 27, dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. ¿Quiénes se apartaron? El pueblo. Se apartaron de las tiendas, o sea, de las casitas que tenían ellos, los que se habían rebelado, y ellos salieron a las puertas de sus casas con sus mujeres, con sus hijos y con sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció, mis hermanos, que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Bueno, mis hermanos, al igual que la historia de la burrita de Balaam, esta también es un fragmento de la historia de la rebelión de Coré. Eran situaciones en las cuales las personas no comprendían qué era estar delante del Señor, no comprendían la santidad del Señor, no comprendían cuál debía ser su comportamiento debido a la presencia del Señor con ellos. Había una fe vana, una fe vacía, había una fe en la cual no se habían apropiado de lo que el Señor les estaba trayendo. Por ejemplo, a nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas, el Señor reveló el misterio desde que murió en la cruz, de que nosotros los gentiles ahora somos llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo y que Él es nuestro Padre. Cuando nosotros nos acercamos a ese vínculo y miramos cómo es un padre y cómo es un hijo, y abrazamos ese vínculo y nos comportamos como tal. ¿Por qué nos comportamos como tal? Pues porque hemos creído. ¿Cuándo no hemos creído? Cuando somos religiosos,
cuando seguimos una denominación, cuando seguimos una religión, ¿sí? Cuando seguimos a los pastores o a los sacerdotes o a los curas o a quien sea. Pero cuando sabemos que estas escrituras que hoy tenemos delante de nosotros es algo que nos dejó nuestro Padre para nosotros, es algo especial, es algo que nosotros abrazamos. Y asimismo darnos cuenta quién es nuestro Padre, el Dios Altísimo, aquel que es 3 veces santo, aquel que es poderoso. Él es el creador, Él fue el creador del infierno, mis hermanos. En el infierno no está Satanás reinando, como se muestra en la mitología. El rey del infierno es nuestro Padre. Él es el rey en los cielos, Él es el rey en la tierra, y Él es el rey debajo de la tierra. Él es el único y verdadero Dios, y ante Él no hay comparación. Y nosotros somos sus hijos, y Él tiene el poder para cuidarnos en medio de este mundo de tinieblas. Él tiene el poder para salvarnos. Hay una descendencia de Él aquí en la tierra. Y el Señor Jesús le dijo a su Padre, le dijo: he acabado la obra, y de los que me diste he logrado que ni uno se pierda. Ni uno. Ni uno. Este tipo de historias, por ejemplo, miremos la historia de Usa. Son 2 versículos, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6. Ahí estaban transportando los utensilios del templo. Eran utensilios que eran santificados. Y había uno de los utensilios del templo que se llamaba el Arca del Pacto. Y en el Arca del Pacto moraba nada más y nada menos que la presencia del Señor. Y la ubicación del Arca del Pacto era el lugar santísimo. Y el Arca del Pacto estaba diseñada para ser llevada en hombros por 4 hombres. Pero no la estaban llevando en hombros. La estaban llevando en una carroza. ¿Sí? Entonces dice el versículo 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Estaban llevando el arca de una manera indebida, la estaban llevando en una carroza jalada por bueyes. Y había una trocha y el arca se iba a caer, y Usa le puso las manos al arca. Y dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Para nosotros la muerte es algo muy trascendental. Para nosotros la muerte es algo muy determinante. Para nosotros la muerte lo asimilamos de manera inconsciente como el final. Pero para el Señor, la palabra muerte significa separación. El Señor maneja la muerte de una manera no tan compleja como nosotros lo vemos. Cuando el Señor mandaba, digamos, arrasar con un pueblo que era un pueblo pagano, un pueblo de sicarios, un pueblo de ladrones, un pueblo de gente mala, y el Señor mandaba acabar con ese pueblo y con las mujeres y con los niños y con todo lo que hubiera para que no quedara descendencia de ellos, para nosotros nos parece algo escandaloso. Nos parece un genocidio, nos parece que se debió haber dado una oportunidad y que no debió haber sido tan severo este tipo de escenarios, que aparecen varios escenarios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero el Señor tiene el control de todas estas cosas. El Señor restaura aún después de la muerte, ¿sí? El Señor está enseñando que a Él se le debe respeto, que a Él se le debe reverencia. Y no necesariamente es de estar ahí arrodillado o estar ahí
sobrevenerándolo, sino simplemente el respeto debido. Sí, el respeto que se merece un padre. Sí, no es algo que él está pidiendo a manera de exageración, que haya una sobreadoración o un sobretemor. No, sino él simplemente dice, bueno, delante de los hombres voy a mostrarles que hay un juicio. Entonces él coge un grupo de personas, y delante de los demás los separa de su cuerpo y los tiene en su lugar, porque él tiene lugar para cada persona que es separada de su cuerpo, ¿sí? Entonces él dice, vengan para acá y aquí se van a quedar conmigo. Después yo vendré, moriré en una cruz, bajaré donde están ustedes y les voy a predicar acerca de una salvación. Porque todas estas personas que se portaron mal en el Antiguo Testamento, todas estas personas que murieron así de repente por ignorancia, como Usa, que simplemente puso las manos en el arca para que el arca no se cayera y murió. Después el Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, a estos espíritus encarcelados, y les anunció su salvación. Entonces yo creo que dentro de esos espíritus, dentro de esas almas, ahí estaba Usa también. Después de que Jehová le había quitado la vida, él estaba mirando al ángel Jehová apareciendo delante de él y ofreciéndole la salvación. Entonces son cuestiones que para el hombre son escandalosas, pero es una manera en la cual el Señor se va moviendo, ¿sí? Un ejemplo muy cercano. ¿Cuál sería el ejemplo más cercano a este tipo de castigos que utilizaba el Señor? El ejemplo de Ananías y Zafira, que ellos prometieron una ofrenda al Señor. Eso ya fue después de Cristo, en la época de los apóstoles, en la época de la primera iglesia. Y prometieron una ofrenda, nadie les dijo que lo prometieran, nadie les dijo que lo hicieran. De ellos mismos nació hacerlo. Pero al momento de dar su ofrenda, no la entregaron completa. Y los apóstoles le dijeron, ¿y ustedes por qué han mentido al Espíritu Santo y a nosotros? Y esa transgresión, que puede ser algo simple, se convirtió nuevamente en un testimonio del juicio de Dios, así como en el Antiguo Testamento, así en el Nuevo Testamento, y ya lo vamos a ver, así también en nuestros días. Y Ananías y Zafira cayeron muertos en medio de la congregación. Este tipo de cuestiones no quiere decir que Ananías y Zafira se hayan ido para un sufrimiento eterno al infierno. No. Pero sí es para anunciar que al Señor hay que tenerle mucha reverencia. Al Señor hay que tenerle mucho respeto. Hay que entender la majestad de Dios. Hay que saber conducirnos delante de su presencia y no con el miedo de que nos vaya a ocurrir uno de estos juicios. Él lo ha hecho y lo ha permitido para que haya un testimonio de las márgenes que hay ante su santidad. María, cuando estuvo murmurando acerca de Moisés, quedó leprosa por 7 días por andar murmurando de Moisés. Nos recuerden, hermanos, también que nosotros somos cuerpo de Cristo y que nosotros no podemos estar menospreciándonos los unos a los otros, murmurando los unos de los otros, hablando mal los unos de los otros. Miremos otro par de versículos en Ezequiel 43, versículo 7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre.
ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Este tipo de situaciones hoy en día se dan cuando nosotros somos muy cercanos al Señor, cuando nosotros hacemos parte de la iglesia, cuando nosotros estamos involucrados en las actividades de la iglesia, en la obra del Señor, en el crecimiento con las Escrituras. Entonces llegamos a estar tan cerca del Señor que llega a haber muy poquita distancia entre nuestro Dios y nosotros. Aquí en el versículo 8 dice que se juntaron tanto que solo había una pared que los separaba. Cuando nosotros estamos más cerca del Señor, es cuando nosotros más debemos rendir nuestra vida al Señor y encomendarnos a Él y permitir que Él nos lleve de su mano, permitir que podamos experimentar el amor de Él, el abrazo de Él, las delicias de su diestra. Cuando escuchamos la palabra y leemos la palabra, sentir esa dulzura del sabor de su palabra en nuestro paladar, sentir cómo no hay nada en el mundo que se pueda comparar a lo que Él nos está ofreciendo. ¿Para qué? Para que estando cerca de Él no lleguemos a contaminarnos, para que estando cerca de Él no lleguemos a la iniquidad, no lleguemos a profanar lo santo. Aunque en ese proceso el Señor nos cuida mucho. Yo soy testigo fiel de eso. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de varios hermanos, que el Señor guarda mucho a su pueblo de este tipo de situaciones y los rescata con fuerza, porque el Señor es muy misericordioso y el Señor sabe que mientras haya vida hay oportunidad. Después de que ya no haya vida en el cuerpo, solamente queda el juicio. Ya no hay más oportunidad, ya no hay más pago por nuestros pecados, ya no hay más sangre de Cristo. Es lo que decidimos en vida, es lo que hacemos en este momento, es cómo respondemos al llamado de Cristo. ¿Para qué el Señor nos guarda y nos atrae con tanta fuerza? Para que no seamos consumidos en su furor, como lo dice ahí de esa manera. Miremos, por ejemplo, en Romanos 1:21. Algunos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué hizo Dios con estos que se rebelaron? Los entregó a la inmundicia, los entregó a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron hasta sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por lo cual Dios los entregó. Y si nosotros seguimos mirando ahí para abajo esos versículos, el Señor empieza a decir, y por cuanto esto, entonces Él los entregó. Y estos que hicieron esto, entonces el Señor los entregó. ¿Sí? El juicio de Esaú. Recuerden que Esaú tenía una bendición por ser el primogénito. Eso hacía parte del plan de Dios. Era una ficha importante para la salvación de la humanidad, para lo que él venía a hacer con Cristo. Y Esaú tenía esa bendición sobre él. ¿Y él qué hizo? La cambió por un guisado de lentejas, la cambió por una comida,
¿Sí recuerdan? Miremos en Hebreos 12:16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben ustedes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. A veces nos parecen castigos tremendos como los de Ananías y Zafira, como el de Usa, como el de Coré. El de Coré es tremendo, como cuando descendió fuego del cielo y cayó sobre Sodoma, como cuando el oso, ¿se acuerdan esta bestia que salió y devoró a 42 jóvenes? Y muchos ejemplos más. Nos parecen juicios severos, nos parecen juicios que nos causan temor, pero mis amados hermanos y hermanas, que el Señor nos pueda entregar en algún momento a una condición donde se nos niegue el arrepentimiento. Yo no sé ustedes, hermanos, pero si lo pensamos bien, eso viene siendo más grave. Nosotros queriendo salir de nuestras cadenas para seguir al Dios vivo y que no se nos conceda el arrepentimiento. Ese es un juicio tremendo y tiene sus causas. Y situaciones como esas se siguen presentando. ¿Qué dice en Santiago 1:17? ¿Qué dice en Hebreos 13:8? ¿Qué dice en Malaquías 3:6? ¿Qué dice en varios pasajes similares a estos? Dice que nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Malaquías, yo, Yahvé, que no cambio. Este episodio donde la tierra se abre y se traga a la familia de Coré y a sus séquitos y descienden vivos al Seol, eso sigue ocurriendo, mis hermanos, porque el Señor tiene formas de ejecutar sus juicios. Ananías y Zafira ocurrió en el primer siglo y nosotros pensamos que ya nuestro Dios ya no está actuando, quizás, o pensamos que ahora ya no está obrando justicia. No pensemos eso, porque el Señor no cambia. El Señor no cambia. Ahí en ese juicio sobre Esaú, leímos el versículo 17, ¿no? Donde dice, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice el versículo 18, esto lo dice el Señor a nosotros también. Nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego. No nos hemos acercado a la oscuridad. No nos hemos acercado a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Era la voz de Dios hablando impetuosamente al pueblo, de manera imperativa. Era la voz de Dios ahí tremenda en medio del pueblo y el pueblo rogaba que no hablase más porque no podían soportarla. Y si aún una bestia se acercara y tocara el monte, o un hombre también, ustedes lo pueden leer, Éxodo capítulo 19. Si algo se acercaba a ese monte, era traspasado con un dardo, era apedreado. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando. Aunque nuestro Dios sigue siendo el mismo, nosotros ya no estamos en esas condiciones del pueblo de Israel y tenemos mucho menos probabilidades para la incredulidad. Ya no nos hemos acercado a ese monte de Éxodo 19. Los que están escribiendo, escriban ahí Éxodo 19 para que lo puedan leer, relacionado con Hebreos 12. No nos hemos acercado a ese monte que traspasaba con dardos, que ardía con fuego, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la que el Señor nos hizo
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. ¿Cuál es la Jerusalén celestial? La esposa de Cristo. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Si pensamos en un millar es harto. Si pensamos en muchos millares, empezamos a entender la realidad que nos rodea, el entorno que nos rodea. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Voy en el versículo 23. Nos hemos acercado a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren, hermanos, que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban, mucho menos nosotros vamos a escapar si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Y al igual, mis hermanos, este es un fragmento de lo que nos quiere decir el libro de Hebreos en el capítulo 12. También escríbanlo para sus devocionales en estos días, que puedan terminar esta preciosa lectura de lo que el Señor nos está hablando en el día de hoy. Ya miremos 3 versículos para terminar, mis hermanos, porque el tiempo ya se nos fue. Deuteronomio 28:33. Miremos el versículo 28, que ya no nos alcanza el tiempo para mirar el contexto de ese pasaje, que ese pasaje también nos enseña mucho cómo Dios es en ciertos aspectos y en ciertos momentos. El versículo 28 dice que el Señor puede herir con locura, que el Señor puede herir con ceguera, que el Señor puede herir con turbación de espíritu. El Señor sigue actuando en el tiempo de hoy. El Señor puede hacer personas ciegas a la verdad. Recuerden que al Señor Jesús le decían: Señor, ¿y por qué les hablas por parábolas? Y Él dijo: a los que están cerca, a los que vienen a mí, a ellos les he dado a conocer los misterios del reino. A ellos les voy a explicar las parábolas. A los que están afuera escuchando, les hablo por parábolas para que oyendo no perciban y para que viendo no entiendan. No hay sea que entiendan y sus pecados sean perdonados y se salven. Hay un versículo que dice: gloria de Yahvé es encubrir un asunto. Y estos asuntos que tienen que ver con la predicación de Jesucristo y de su reino, estos asuntos salvan a la gente, salvan a las personas, traen salvación. Al Señor le plació que el hombre no fuera salvo por sabiduría, sino por la locura de la predicación. El Señor pesa los corazones y hay personas que el Señor los hiere con ceguera, y puede ser una ceguera espiritual, con locura, con turbación de espíritu. Y ahí pueden seguir leyendo Deuteronomio 28. Es tremendo. Primeras de Samuel 18:7. En varias oportunidades dice que había un espíritu malo de parte de Dios atormentando a Saúl. Entonces las personas que viven en tormento, las personas que viven con esquizofrenias, las personas que viven con depresiones, las personas que ven alucinaciones, las personas que sufren dicotomías en su ser. Eso también está escrito en el Nuevo Testamento. Dice: yo vendré y los partiré en dos, dice el Señor. En el Nuevo Testamento dice: los castigaré duramente, pero si miramos en el griego, la palabra es dicotomizaré, los partiré en dos. Y hay personas que tienen doble personalidad, hay personas bipolares. Todos estos juicios de ayer, yo pienso y he visto que repercuten hasta el día de hoy. Samuel 18, versículo 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban,
Las mujeres danzaban y cantaban y decían: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces Saúl, que escuchó eso, y se enojó en gran manera, y le desagradó ese dicho, y dijo: uy, a David le dieron 10,000 y a mí solo 1,000. Nada más falta que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Entonces ahí vemos un ejemplo de los juicios del Señor. Por eso debemos, ahora que nosotros tenemos, que nos hemos acercado a ese Dios vivo, como acabamos de leer en Hebreos 12, que la luz se acercó a nosotros, que es Jesucristo, que la luz es la vida de los hombres, podemos ya mirar por dónde vamos caminando y caminar con cuidado y caminar con temor, no aterrorizados ni llenos de miedo, no, con temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Nosotros decidimos si nos encontramos al Señor Jesús en el camino para ir con Él, o hacemos como Balaam para ir en contra de Él y dejar que su espada esté sobre nosotros. En Lucas capítulo 12, ya con este terminamos, mis hermanos, dice que se juntaron por millares la multitud, eran miles y miles, tanto que unos se atropellaban. Entonces empezó a decir a sus discípulos primeramente: guárdense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Guárdense de la levadura de los fariseos, de andar vendiendo una imagen, de andar agradando a los hombres antes que a Dios. Eso fue lo que vimos acerca de los fariseos la reunión pasada. ¿Por qué? Versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, nada hay oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad, a la luz se oirá. Y lo que han hablado al oído entre ustedes, se proclamará en las azoteas. Yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echarlos en el infierno. Sí, eso les digo, a este teman. Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, por este paréntesis que el Señor nos trae en el día de hoy. Ya de manera personal recibo esta palabra dándole gracias al Señor y con mucho temor, como Él lo dice, pero es un temor reverente, es un temor que me acerca a Él, que no me deja sentir miedo, porque es mi Padre y Él va dando las directrices. Nuestro Padre es maravilloso y es precioso y somos los más afortunados que podemos ser al haberlo encontrado a Él, al Él habernos encontrado a nosotros.